por qué establecieron la iglesia como empresa y por qué la iglesia tiene el deber de pagar 300,000 pesos de seguro al pastor y por qué hay que mandar, bueno, hasta ahí, luego dicen que por qué hay que mandar al pastor. Bueno, la iglesia es una organización y ante el Estado aparece con una personería, con una razón social, como aparece cualquier empresa. Eso no es un cuento de la iglesia, es que eso es de orden institucional, por un lado. Dos, con respecto a que le den 300,000 pesos al pastor, pues en mi caso personal, yo llevo 44 años y a mí nunca me han dado un peso para salud, nunca lo he cobrado. No estoy en contra de que en la iglesia lo hagan porque reglamentariamente se debe de hacer. La persona que tiene la pregunta debe de saber que los pastores no tienen seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Evitando que se presenten en un futuro inmediato o a largo plazo problemas de dificultades con la viuda, por ejemplo, o con la misma familia del pastor. Vamos a colocar un ejemplo. Yo puedo pagar mi salud, por eso yo nunca la he solicitado. Yo pago mi salud. Pero hay otro pastor que está en una congregación donde recibe 80 o 100,000 pesos mensuales. Exacto, sí. Entonces, ese pastor tiene esposa y tiene hijos. Él necesita tener protección. Su familia también necesita seguridad social. O digamos que recibe un salario mínimo. Vamos a suponer que recibe un salario mínimo. No le alcanzaría. Y el pastor tiene que pagar arriendo donde predica y arriendo donde vive, mercado, servicios donde predica, servicios donde vive. Su mujer y sus hijos comen y hay que educarlos. El pastor también come y viste. ¿Ya? Entonces, pues como los ingresos no le alcanzan para de su propio bolsillo poderlos pagar, entonces la iglesia ha reglamentado que la iglesia local le dé lo de la seguridad social con el equivalente a su seguridad en lo que representa un salario mínimo. Exacto. Ahora, uno no entiende por qué un creyente se incomoda cuando para botar excremento del gallinero, el señor que lo bota tiene seguridad social y el pastor que predica el evangelio, ¿por qué no puede tenerla? Es la pregunta que yo me hago. Claro. El concejal por el cual usted vota, que va en contravía de sus valores, tiene seguridad social. ¿Por qué su pastor que predique el mensaje del evangelio no puede hacerlo? El congresista que hace los serruchos y le queda mal a los que lo eligieron, tiene su seguridad social pagada por sus impuestos. ¿Por qué su pastor no puede? Sí, exacto. No, es que aquí también tenemos que ser francos. Hay gente que tiene el pensamiento de Judas, idéntico. Cuando le fueron o cuando aquella mujer quebró el frasco con aquel perfume de un valor muy grande, ¿qué fue lo que dijo Judas? Hizo negocios en plata ajena. Y hubiésemos vendido el perfume y le hubiésemos dado a tanta gente pobre. Que es más o menos el pensamiento que sigue ahí. Exacto. No, el mismo pensamiento. Yo pienso que la personita que tiene la inquietud, lo que no ha entendido es el trabajo de su pastor. Sí, exacto. No lo ha valorado. No lo ha valorado. ¿Ya? Y aparte, pregúntele al Estado cuánto se le ven psicólogos a través de las líneas directas para que no se suiciden. Y cómo un pastor con una enseñanza evita el suicidio de una persona. Amén. Y nadie le paga. Pregúntele a un conferencista cuánto cobra por dar una conferencia de 45 minutos. Sí.
El pastor da conferencias todos los días, de 30, de 40, de 5, de 10. ¿Por qué no puede tener derecho a la seguridad social? Mano Carlos, y aparte de eso, el Estado vigila a la iglesia pentecostal a nivel nacional y le exige que Claro. todos sus pastores deben estar con seguridad social. Entonces la iglesia... Y no pueden ser ni siquiera beneficiarios. No, independientes. Tienen que pagar su Sí. seguridad social. Y aparte de eso, entonces la iglesia al ver eso, esa obligación, y hay pastores que no les alcanza, pues crea esa figura. Exactamente. Yo creo que sí vivimos un fenómeno del cual hermano Carlos ha hablado, y es de un desprestigio, ¿no? El mal concepto que tienen de las personas que los educan para la vida eterna. Sí, señor. Mientras que el profesor que lo educa para que vaya a tirarle piedra al pueblo porque no está de acuerdo con el Estado, ese sí tiene todas las prestaciones, tiene banco propio, se llama Conmeva, ¿sí? Ujú. Tienen EPS propia, tienen todo y lo pagan con nuestros impuestos. Dígame qué pastor convoca a la violencia. Dígame qué pastor contribuye con la destrucción de la sociedad. Todos los pastores tienen una sola filosofía, y es que la gente busque de Dios. Bueno. Creo que la persona que tiene la inquietud está desinformado. Puedo pensar que tiene la mejor intención, pero está desinformado. Claro. Sería muy bueno Claro. que se acercara donde un pastor y le pregunte qué hace, y cuánto lo hace, y por qué lo hace, y cuáles son los resultados. Si el Estado mismo se diera cuenta de la labor social que hace el Estado, la iglesia, estoy seguro que le pagarían mejor sueldo que a un ministro. Sí, bueno, es que son muchos matices. Eso uno. Dos, quisiéramos decir también, y es importante, que la iglesia es una organización. Pero claro. Y como organización, lo que decía Diego, tiene unos entes de vigilancia que están atentos al cumplimiento de unas condiciones pues mínimas para la persona que ejerce como pastor, sin importar el lugar donde Colombia esté. No se trata de que se haya perdido la vocación, ¿no? Porque hay gente que a veces hace equivalencia de llamado con sufrimiento. Sí. Y pues, sería de discrepar un poco sobre eso. Claro. Pero sí es de entender que como organización hay unos entes de control que vigilan, que atienden de que pues el pastor también tiene unos mínimos vitales, ¿no? Claro. Debe Claro. tener una buena atención en salud, derecho a una buena alimentación, a que sus hijos se puedan educar. Claro. Bueno, hay una serie de condiciones, pero a veces yo creo que pasa con algunos feligreses que tienen una visión un poco errada. Esperemos, hermano Carlos, que no sea... Le voy a contar una historia para ilustrarle. Un día fui a una agencia de seguros a pagar un seguro de vida. Me dijo el agente vendedor: bueno, ¿y usted qué trabaja? Y le dije: soy pastor. Sí, pero ¿cuál es su trabajo? Y le dije: soy pastor. Me dijo: sí, pero... Y le dije: ¿qué hace el cura? Me dijo: misas. ¿Qué más hace el cura? Novenas. ¿Qué más hace el cura? Recibe los confesantes. ¿Qué más hace el cura? Primeras comuniones. Primeras comuniones. ¿Qué más hace el cura? Bautiza niños. ¿Qué más hace? Y comencé a preguntarle. Y le dije: bueno, ¿y el cura trabaja, sí o no? Claro que sí. Le dije: bueno, yo hago cultos a Dios. Yo presento niños. Yo bautizo creyentes. Yo caso parejas. Yo hago ceremonias funerales. Yo doy consejería. Yo escucho a la gente. Ese es mi trabajo. Se le bajó el humo al tipo, porque resulta que la gente piensa que el ser pastor es ser un vago. Y resulta que a los pastores a veces nos toca quedarnos hasta las 12, 1, 3 de la mañana. A mí me ha tocado quedarme hasta las 3, 4 de la mañana tratando de salvar una pareja. Yo atiendo gente desde la mañana hasta la noche. ¿Cuánto me cobran a mí? Perdón, ¿cuánto me pagan a mí por una terapia de pareja? Nada. Llamen al psicólogo para que se la den.
Un psicólogo atiende a un paciente 15 minutos que le da la EPS. Pregunte cuánto le pagan. Yo me he hecho 1 hora o 2 horas o más y pregunte cuánto me pagan. Tú no entiendes por qué los cristianos, algunos, aclaro, algunos no alcanzan a entender el trabajo de su pastor. Ojalá que le paguen medicina prepagada a su pastor, porque se la merece. No sea como los corintios, que le negaban los derechos a Pablo. Sí, así es. Inclusive de comer. Sí, así es. Los corintios pensaban, no, Pablo que no coma, sí. Pablo que no beba. Entonces dice, no, yo no tengo derecho a comer y a beber. No tengo derecho a enamorarme. Pablo, eso le iba a decir, Pablo fue más allá. Pablo dijo, no tengo derecho a generar un sentimiento de atracción por alguien ahora porque soy cristiano. No, la gente tiene... Yo le rogaría que debemos de madurar en ese campo.